¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor en lealtad, en fidelidad, en creer esto que estamos declarando, que es lo mejor para nosotros? Amén. Salmo 27, verso 14. Amén. Para poder esperar en Dios, para poder esperar en el Señor, tenemos que tener primeramente un requisito. ¿Cuál cree usted que es el requisito? ¿Qué dice acá? Obediencia. Para poder esperar en Dios, tenemos que tener una fe inamovible. Que nada ni nadie pueda cambiar nuestra fe. Porque cuando estamos nosotros en una necesidad, hermano, llegan los consejos de amigas, amigos, hermanas, hermanos, papá, mamá, familia, y nos olvidamos de escuchar la voz del Señor. Porque lo único que queremos es solución a nuestra necesidad. Me dice aguarda. ¿Qué es lo que es aguardar? Es esperar, ¿qué más? Otro sinónimo, es aguardar, esperar. Es como detente, digas más. ¿Cuánto sabemos que antes que nosotros pidamos, Él conoce nuestra necesidad? Que Él es omnisciente y sabe lo que yo necesito, lo que usted necesita. Amén. Y usted dirá, ¿por qué entonces tenemos que orar? Nosotros cuando oramos no hacemos otra cosa, hermano, que declarar nuestra dependencia de Dios. Confesamos que dependemos de Él y creemos en Él y que nuestra fe está puesta en Él. Pero Él, antes que usted y yo nos arrodillemos a pedir y a llorar a Él, Él sabe cuál es nuestra necesidad. Por eso es que hay mucha gente que dice, he orado por mi hijo, he orado por mi esposa, he orado por esto, por lo otro, y la respuesta, si Él sabe cuál es tu necesidad, Dios tiene que tratar con tu hijo, tiene que tratar con tu esposa, tiene que tratar con el problema que tú tienes en tu oración. Él lo sabe todo. Todo lo sabe. Pero yo inclino a Él y le digo, Señor, y el Señor, si yo sé, pero Señor, y nosotros le llegamos y le decimos, si yo sé, cuesta esperar. Hay un texto que dice que a veces oramos y hacemos varias repeticiones, a veces tenemos una oración y la hacemos como regla y la repetimos, cada vez que la arrodillamos, ni sacamos la suelo y ya estamos repitiendo lo mismo. Acuérdate que en otra oración hay que guardar un tiempo de silencio y escuchar la voz del Señor que te va a decir lo que Él quiere de ti. Esperar. ¿Cuánto levantamos la mano y decimos que es difícil? Para mí, en ocasiones ha sido difícil esperar. Porque yo como persona, como ser humano, digo, Señor, ¿cuánto nos digo, Señor, descansar? No hay una respuesta en esto. Señor, pasa el tiempo, pasa los años, y todavía no hay nada. Hago este trámite, hago este otro trámite, Señor, ¿qué pasa? Y nosotros como para justificarlo decimos, bueno, el Señor sabe. Pero cada vez que yo he pasado procesos y he experimentado fuerte, he tenido que rendirme al Señor, doblarme delante de Él, y Él me ha enseñado a esperar su voluntad. Pero usted tiene que hacerse un autoanálisis y decir, yo no he aprendido eso todavía, porque hago las cosas a mi manera, sigo sirviendo al Señor a mi manera, hago lo que yo quiero, creyendo estar haciendo lo correcto. Pero en la espera del Señor necesitamos nosotros que nuestra fe se haga notoria en nuestra vida hacia los demás. A mí me dijeron, bueno, si tú vas a la iglesia, ¿por qué te van en esto? Cuando me han pasado cosas difíciles, ¿dónde está tu Dios?
Y hemos tenido que guardar silencio y esperar que Dios haga. Y no es instantáneo, no es en el momento, sino es en su tiempo. ¿Cuánto han experimentado esto de poder ver cuando el tiempo de Dios se cumple en lo que usted está clamando? No en su tiempo, en el tiempo de Dios. Cuando usted ya da todo perdido. Y viene la respuesta del Señor. ¿Qué pasa ahí? ¿Cree usted que el Señor lo escuchó la última vez o la primera vez o antes de que clamáramos? ¿Cuánto escuchó su clamor? ¿Cuánto? No hay iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo escuchó? En el libro de Daniel hay un ejemplo bien claro. Dice, desde el momento que tú te inclinaste, yo ya te mandaba la respuesta. Pero hay una lucha espiritual en el ambiente espiritual. Pero para poder esperar al Señor, no puedo yo decirlo, ni usted lo decirlo tan livianamente, sí, se puede. Es un trabajo, es una búsqueda, es una relación. La hermana que ora por su esposo, y en esa oración, pero es el tiempo de Dios, porque Dios tiene que tratar con el esposo ahí directamente. ¿Qué es lo que declara la hermana que está pasando ese proceso con el esposo? ¿Qué está declarando? Que no tiene otra puerta, no tiene otra salida, no hay otro camino que no sea Dios. Amén. Entonces, para poder esperar al Señor tenemos que tener fe. Pero cuando estamos en desobediencia, la respuesta tarda. Pregunto, ¿tenemos fe para esperar en Él? ¿Confiamos en Dios que la respuesta llegará en su tiempo? ¿Cuánto declaramos que estamos sometidos a esa voluntad? ¿Cuánto? Para esperar en el Señor tenemos que tener paciencia. En el Salmo 37, verso 1, dice, 37, 1. No, ¿cómo dice? A causa de lo maligno ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No estés paciente, porque a veces nosotros nos impacientamos, que a otro le va bien y más rápido y a nosotros nos cuesta y pasa el tiempo, pero nos miramos para el lado y para el otro lado, que se porta mal esta persona, que esto aquí, y le va bien, según nosotros. Pero no olvidamos que el tiempo del Señor es perfecto. Verso 7, ¿qué dice? Del mismo verso 7. Guarda silencio ante Jehová y, ¿qué dice? Espera en Él. No te alteres con motivo del que espera en su camino, por el hombre que hace maldad. Espera en Él, no te alteres. Porque a veces nos alteramos, ¿no? Nos aburrimos. Como digo, vamos a tirar la toalla. No queremos esperar más, pero ¿hasta cuándo esto? Y caminamos y vamos a la iglesia, venimos al culto y todo, pero somos como zombies, porque ya perdimos esa intimidad con el Señor. No hay una búsqueda plena. Nos acostumbramos a ser activos, pero no buscamos del Señor. Somos activistas, ¿no? Creemos que haciendo cosas vamos a tocar el corazón de Él. Y Él lo que quiere es que mi corazón se una con el que queda. Y cuando eso sucede, hermano,
No importa lo que estemos pasando. No importa la enfermedad, no importa que no hay trabajo, no importa nada, porque mi corazón está unido con Él. Mi corazón se convence y convencido está de que Él hará. Créame, ¿lo ha experimentado usted? Porque si no lo ha experimentado, no va a ser. Hay personas a veces que dicen, Señor, tengo esta necesidad y pasa poquito tiempo y Dios responde. Y la persona piensa que porque clamó en ese momento, Dios respondió si conoce de antes. Conoce de antes que yo me enfermara, que me necesitara, conocía antes. Conocía antes que usted iba a pasar un proceso sin trabajo, lo conocía antes. Que ha hecho trámite y no le ha resultado, él lo conocía antes. Y no entendemos que Él quiere que usted y yo nos acerquemos a Él. Porque para que Él responda, yo tengo que declarar y manifestar que yo dependo de Él y de nadie más. Ser paciente. El verso 8 del mismo, guardar silencio es importante. Deja la ira y desecha el ojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando uno espera, se tienta, hermano. Cuando viene la oferta. En la oportunidad, muchos años atrás, yo trabajé en una pesquera en Coronel que quebró. La pesquera en esos años se llamaba Loa Azul. Alguien la acusó con la Loa Azul. La ley de la San Pedro, la Pasí, pero la Loa Azul. Y quebró la pesquera y todos quedamos cesantes. Y cuando uno está cesante, tiene luz, tiene responsabilidad de casa, la luz, el agua, y todo lo que tiene una casa, ¿cierto? Y busqué trabajo en la vida. Y un día, bien tarde, llega una persona y Dios conocía mi necesidad, pero en mi corazón estaba con el Señor. Señor, usted sabe, usted conoce, y usted me dará testimonio de lo que es bueno tomar o dejar. Por eso que es necesario, iglesia, que aprendamos a entender que mi relación, su relación con el Señor es única y personal. No tiene nada que ver con tu esposa, tu esposo, es tuya. Y en ese trato, Dios te va a revelar, te va a dar discernimiento cuando lo que es de Él y no es de Él. Y llega una persona a mi casa tarde. Me dice, hola Guillermo, ¿cómo estás? Dice, bien. Uno siempre dice bien. Más bien la gente que del mundo, más bien es que decir que estamos bien. Dice, te vengo a buscar. Porque me dejaron a cargo de la flota de, no sé, de una pesquera, ¿vale? Y necesito a uno de máquina. En esos años, estoy hablando del año 95, era como 2 veces más el sueldo de lo que yo ganaba en la pesquera si yo me iba con él. Y cuando no hay trabajo, cuando falta, ¿qué hace uno? Lo toma. Lo toma. Y tienes que embarcarte a tiros. Y cuando me está hablando, viene la voz del Señor y me dice, yo te saqué de él. Yo te saqué de él. Y le dice, no, en mi corazón, pero no tengo trabajo, el sueldo es igual. Y el Señor dice, espera, hay algo mejor. ¿Usted cree que al día siguiente vinieron a decirme esto es lo mejor? Por eso es que cuando usted, hermano, se apresura, pierde lo que realmente es la bendición del Señor. Yo me hubiese embarcado, hubiese ganado plata, qué sé yo, pero a lo mejor hubiese estado descargado, a lo mejor hubiese estado separado, hubiese pasado un montón de cosas. Anduve trabajando tantos años, embarcado hacia afuera, qué sé yo, y volver a lo mismo. ¿Era de Dios? ¿Qué dice? ¿Era de Dios? Pero para eso uno tiene que estar conectado con el Señor. Pasaron meses y el Señor me abrió una puerta de trabajo que era mucho mejor.
cuando uno espera el tiempo de Dios, Él da lo mejor. Y el Señor quiere que la iglesia de este pueblo crezca en esa fe, no tome lo primero que le dan. Porque yo siempre decía, Señor, yo quiero servirte, quiero estar en la iglesia, porque salíamos a un lugar, salíamos a otro, yo quiero estar ahí, Señor, yo quiero servir. Y si yo tomo esto, ya se olvidó todo lo que es espiritual. Dios nunca lo va a dejar huérfano, pero ya se va a pasar el tiempo. Y pasa el tiempo, y uno se vuelve viejito, y cuando quiere hacer lo que quería hacer, ya fue, ya pasó. ¿Me está escuchando? Por eso es que es importante conversar con el Señor y que Él le aclare lo que usted puede y no puede tomar. Escuchaba a un pastor, un anciano ya, tenía dos testimonios de la espera, de esperar en el Señor. Y uno a veces no entiende esto, pero esperar en Dios, hermano, es cosa no de cualquier persona, no de cualquier ser humano. El esperar en Dios es solamente ser hijo e hija del Señor, creyéndole a Él que Él hará, pero hará lo mejor para usted. Y decía este pastor un día saliendo de mi coche y me choca, perdió el auto. Y pasó el tiempo y él quería comprarse un auto porque el otro auto lo había perdido. Hasta que era mucho tiempo ya. Y se fue a ver un vehículo. Y cuando estaba ahí mirándolo, viéndolo, un autito bueno, bonito, y viene la voz de Dios y le dice: este no es para ti, espera. Ya tenía todo conversado, todo listo. No. Dice, habla con la persona y dice: este auto no es para mí. Dice: pero ¿cómo? No es para mí. Pasó el tiempo y en el tiempo que pasa, él seguía esperando porque necesitaba su abuelo. Y se encuentra con un amigo y le dice: oye, ¿todavía no te compras vehículo, auto? No, todavía no. Le dice: ¿por qué no? Es que tú no lo vas a entender. Pero el amigo le dijo: bueno, ¿cómo es el auto que te gusta? Y él le dijo: esta, ¿cuál es esta? Y dice el pastor, el anciano. Y cuando la sorpresa se llevó de que el amigo le regaló el auto, iglesia, esto es de loco. Cuando tú aprendes a esperar en el Señor, Él te da lo mejor. Una vez el Señor le dijo a la iglesia, lo vino allá en Gendarme y Aguilera, que le iba a dar casa, que ellos no iban a construir. Todavía no había ningún plan de nada. Pasó el tiempo y el Señor comienza a entregar. Cuando usted y yo aprendemos a esperar en Él, Dios sorprende. Pero en la espera necesitamos paciencia y fe. Fe, paciencia. Que no nos alteremos, que no nos airemos. Porque el Señor sabe cuál es su necesidad. Nosotros con mi esposa tenemos bastante testimonio referente a esto. Bastante. Y no lo decimos nosotros. Bueno, el Señor lo hace bien a uno para que uno entregue su experiencia, su testimonio, pero no es con jactancia, sino para que cada uno podamos experimentar lo grande que es Dios. Que las cosas terrenales, hermanos, son añadiduras, y cuando Él quiere las da y cuando Él quiere las quita. Pero Él nunca nos va a dejar desamparados. Amén. Pero nosotros vivimos una vida loca. ¿Qué dijo Ricky Martin? Él está en una vida loca. El evangelio lo tomamos como así, amén, todo amén. Cuando queremos nos congregamos, cuando queremos dejamos esto. Esta es mi prioridad, esto es primero, porque no hemos aprendido a confiar plenamente en Él. Amén. Eso, uno tiene que sentir lo que hace.
porque la verdad Dios no quiere nada malo para nosotros. Sí permite que usted y yo vivamos situaciones para aprender a depender de Él y a querer más en Él. Pero no es un largo proceso. Es un tiempo. Es un tiempo. Amén. Cuando le conté yo hace tiempo atrás, no voy a contar ese contando que mi esposa conversamos ayer o por la mañana, no me acuerdo. Y cada vez que ella salía a comprar al negocio, pasaba por el lado de lo que hoy es nuestra casa. Y ella me dice, le dijo, Señor, esta casa, me gusta esta casa que veo. Y es una casa vieja, fea, ruinosa. Pero lo que le gustó es que tenía un patio grande. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo. ¿Y qué hizo Dios? En la espera. Porque en la espera uno sufre. En la espera uno llora. Y nadie lo entiende. Y yo siempre digo esto. Ella tenía la casa como estaba, pero yo le saqué la corriente para adelante. Y ahí está, la que ella dijo. O el Señor conocía antes que esa iba a ser su casa. ¿Qué creen ustedes? Antes sabía que esa casa era para ella. Cuando yo le estoy contando esto para que crean, hermano, que el tiempo de Dios es bueno, perfecto, y no necesita tu economía ni tu dinero que tú tengas para proyectarte en algo grande. Porque cuando Él abre, nadie cierra. Estoy hablando de esto porque a veces nos sentimos tan así, apretados, que esto, que lo otro, y a veces no nos damos cuenta que a quien tenemos que acudir es al Señor. Amén. Si Él extenderá tu territorio, no tu fuerza, no tu trabajo. Nosotros logramos cosas materiales porque es de parte de Dios que Él lo quiere. Si no fuera voluntad de Él, nada tendríamos, nada sería. ¿O no? Cuando fui con un familiar, se fue a comprar un furgón. El furgón estaba bonito. Yo, 0 pesos cesante. Lo miraba y yo siempre digo esto, y el furgón lo que tenía, el único detalle que tenía, que la alfombra, porque estaba alfombrado, butaca, alzadilla eléctrica, bueno, el primer furgón del Kiev era azulito, bonito, era bonito para mí. Tenía un pedacito así, en la alfombra donde lo había limpiado, se manchó con cloro. Y esta persona de familia que andaba conmigo, no tiene ese detalle, me dijo el cabello no. Y yo quería decir, Señor, a mí me gusta este fútbol. ¿Qué cree usted que va a hacer? Nadie tiene fe. ¿Qué pasó? El Señor me lo compró. No te pides que no me lo compre, el Señor me lo compró. Trabajé con Él, me dio para vivir, criar parte de la vida con mis hijos, lo pagaba y después tuve que venderlo. Pero Él sabía lo que yo tenía necesidad y lo que yo quería. ¿Me está escuchando, iglesia, no? Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que tener fe. ¿Qué más? Obediencia. Lo que hoy carece toda la hermandad, todos nosotros, no sino casi todo, la obediencia al Señor. Estamos nosotros primero.